Damos la bienvenida a este estudio que hemos venido desarrollando, familias bendecidas para bendecir, según la palabra de Dios. El propósito divino de Dios es siempre tener familias bendecidas. Por eso Dios le hizo la promesa a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que damos la bienvenida a todos los hermanos, todas las familias que se nos conectan desde aquí de Cúcuta, norte de Santander, Colombia, y también desde diferentes departamentos, otros países donde se conectan. Bienvenidos, y que el Señor sea añadiendo bendición a cada una de nuestras vidas. Oremos. Señor y Dios, te damos gracias por este tiempo que nos regalas tan precioso para mirar a la luz de la palabra esas bendiciones que tú has prometido para todos los que creen su palabra y le seguimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, y quedamos en la dirección maravillosa de tu Espíritu Santo, hoy y siempre. Amén. Amén. Muy bien, vamos a leer aquí en Génesis capítulo 22. Dios prueba a Abraham. Voy a dejar que mi esposa esté dando esa lectura de ese capítulo. Les repito, Génesis capítulo 22. Dice la palabra de Dios: pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, aquí estoy, respondió. Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moría. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos juntos a ustedes. Y Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre. Dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A este sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo
y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Aleluya. Qué maravilloso pasaje de la palabra de Dios para hablar de la bendición. Por lo regular, nosotros pensamos cuando tenemos la bendición que hasta ahí llegó. ¿Cuál era el mayor deseo de Abraham? La ambición de tener esa bendición que él le había pedido a Dios, que le había repetido, que le había insistido por esa bendición. ¿Cuál era? Un hijo. Dice, porque ¿a quién le voy a entregar mi heredad cuando yo muera? Ya tenía el hijo. Listo. Ahora sí estaba completito, porque tenía sus bienes, su esposa contenta con su hijo, él contento, ya. Nosotros, con nuestra mente humana, dimensionamos la bendición hasta nuestra capacidad de mirar y de creer y de ver. Por eso muchos creyentes hoy también nos quedamos cortos en mirar hasta dónde es la dimensión de la bendición de Dios para nuestra vida. Todos los seres humanos somos así. Quizás nos quedamos muy cortos nosotros al dimensionar la bendición que Dios nos ha prometido de irnos a la patria celestial. Tal vez pensamos muy tarde o quién sabe cuándo será. Bueno, yo le sirvo al Señor, pero ahí para vivir un poquito bien la vida cristiana, ¿cómo está usted dimensionando la bendición? ¿Sabe que la bendición es probada? Hoy vamos a hablar de ese punto especial, la prueba de la bendición. Algunos llegamos hasta ahí, tenemos la bendición y ya, según nuestra mirada, esa es la bendición. Y entonces empezamos a luchar con esa bendición. Y creemos que hasta ahí es la bendición. Para Abraham, la bendición de tener el hijo. Había luchado por él. Hasta llegó a dudar de que esa bendición le llegaría. Ya ustedes vimos cómo se le pasó a dormir con la criada y llegó otro hijo antes de la bendición que Dios le había prometido. Y ya sabemos los problemas que vinieron y todo. Pero Dios cumple, a pesar de nuestras debilidades y flaquezas y errores. Dios le cumplió a Abraham y le dio un hijo. Yo no sé a cuántos de nosotros Dios nos ha cumplido
esas promesas de bendición. Pero ¿cuántos nos hemos quedado cortos en el momento de la prueba de la bendición? Es increíble que Dios le pone esa prueba de que vaya y sacrifique a su propio y único hijo. Hasta el mismo muchachito cargando la leña, creo. ¿Qué tal esa prueba? Viendo usted a su muchachito que lo pidió con tanto amor, con tanta fe, con tanta pasión, y ahora Dios le dice, Abraham, vaya y me sacrifica al hijo. Y el hijo, como torturando a ese papá, le dice, papá, y llevamos la leña, el fuego, pero el corderito, ¿dónde está? Eso era como para devolverse uno del camino. Quiero oír ahí a ustedes, ¿qué piensan de esa prueba de la bendición? No todos al tiempo, ¿no? Hermano Caled, yo no sé si va a abrir ahí la ventana a los que van a... Están como en suspenso. Lo primero de pensar es hacerse la pregunta de qué material era ese hombre. ¿Será que era de carne y hueso igual que nosotros? ¿De qué material estaba hecho Abraham? Porque la prueba de la bendición se le vino. Hermanos, los demás se fueron. No, esto está como muy complicado. Muy buenas noches. Llegaron. Buenas noches. Dios les bendiga Sí. a todos. Las bendiciones. Estaba un poquito quieta, no quería agarrar la palabra porque casi siempre yo la que agarra la palabra. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Ah, yo veo en este texto que estamos leyendo, que el pastor nos está compartiendo, yo veo que aquí Dios en su amor y en su gran, sí, en su amor, en su gran misericordia nos pide obediencia, obediencia, así estemos pasando por los momentos más difíciles, por los momentos más desconcertantes. Para mí veo que aquí se refleja es tener obediencia. A veces los procesos son muy fuertes, son duros, son pasos que tenemos que dar de firmeza, pero si eso manda el Señor, si eso pide el Señor, debemos ser obedientes a cumplir lo que Él está diciendo en su palabra, porque la palabra de Dios es para oírla, escudriñarla y obedecerla. Esa es mi opinión. Bien. Pues ahí Abraham no estaba pasando por ninguna crisis. Tenía ovejas, camellos, criados. Estaba ya con un volumen de riqueza terrenalmente. Había dado muchos pasos de fe importantes. Estaba sólido. Es como que había subido unos peldaños bien altos y tenía cierto volumen de fe. Estaba siendo bendecido, pero ahora es probado en la bendición.
Yo pienso que ahí es donde yo no creo, o sea, a veces nosotros pedimos una bendición y tenemos fe de Dios que nos dé la bendición que a lo que le estamos pidiendo, ¿cierto? Y a veces la tenemos y creemos que ya no hay más nada que hacer, ya tengo mi bendición. Y a veces uno a veces cree que ya tiene todo ya listo ganado con Dios. Y a veces mi Dios le quita a uno también esa bendición. Lo prueba con esa misma bendición con la cual le dio, a ver si uno de verdad está sólido hacia Él. Estamos de verdad como me buscaron nomás por la bendición o me te doy la bendición y ya hasta ahí. Y yo creo que uno tiene que, a veces Dios lo prepara a uno para cuando está arriba también está abajo. Entonces, las pruebas que Dios muchas veces, pues pruebas no, son cosas que Dios también lo va enseñando a uno en el transcurso de la vida a tener la fe que uno de verdad debe tener hacia el Señor, ¿no? Porque hay muchas cosas que las personas creen que buscan a Dios por otras cosas, tal vez materiales, económicas, problemas en el hogar, y ya mi Dios le solucionó el problema, ya están listos, ya no más, ya hasta ahí llegan. Y no sabe que hay que arriesgarse, pasar sobre esa bendición y llegar a la propia bendición que Dios le tiene a uno. Abraham llegó a la bendición. ¿Por qué? Porque sacrificó la única bendición que él había recibido, que era el hijo. Pero él no sabía que Dios probándolo con la fe que él tenía, probándolo con su hijo, le iba a dar otra más grande. ¿Sí ve? Otra más grande. Y muchas veces uno se queda con esa pequeña bendición y Dios le tiene otra bendición más grande. Con la obediencia, claro, ¿no? Obvio, hay que estar obediente a lo que Dios nos da. Creo para mí eso, ¿no? Bien. Eh, Hay muchas maneras de mirar esta parte, ya sea en la parte afectiva, en la parte económica, en la parte ministerial. En muchas áreas puede reflejarse esa bendición. Abraham tenía aquí, la bendición económica la tenía. Ahora tenía también la bendición afectiva, porque era el anhelo, la pasión de tener un hijo. Y imagínese, lo había tenido en su vejez, ya en sus años avanzados. Yo me imagino Abraham con ese muchachito. Yo creo que eso era su alegría, su gozo, su paz, contemplándolo, bueno, enseñándole cosas. Y ahora el Señor le dice, ve y me sacrificas a tu hijo. Ve, sube allá al cerro, lleva la leña, lleva el fuego y me lo ofreces en sacrificio. Hay unas cosas que nosotros humanamente las dimensionamos. Y eso entra en lo afectivo,
lo emocional, lo económico. Algunos tienen muchas luchas ahí cuando Dios les pide ofrendas o le pide diezmos o lo que sea. Y algunos dicen, no, es que Dios ya no pide esto y ya no pide esto. Sea lo que sea que Dios nos pide, Dios nos pide esas cosas para quedarse con ellas. Ni diezmo, ni ofrenda, ni nada de eso. Es para ver qué tan obedientes somos. Alguien decía alguna vez por ahí en un seminario, con las ofrendas Dios prueba nuestro corazón, qué tan generosos somos. Y con los diezmos prueba nuestra obediencia, qué tan obedientes somos. Pero Dios no se queda ni con la ofrenda ni con los diezmos. Esa es mi experiencia, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años me pidieron una ofrenda y esa ofrenda me hablaba en el bolsillo, porque ya la tenía programada, ¿no? Pero ese día se les ocurrió pedir una ofrenda especial. Y yo dije, si la he hecho, no puedo comprar esto y esto y esto y esto. Pero dije, no, están pidiéndole y es para la obra y bueno, Señor, lo que tengo te doy. Me dio hasta pena porque era una ofrenda especial, pero era lo que tenía. Hasta pensé, de pronto me regaña mi esposa porque me pasé de calidad. Y eso fue una lección tremenda porque cuando llegué a mi casa había llegado una provisión que ni mi esposa esperaba, ni yo tampoco esperaba. Y eso, mejor dicho, lo que yo eché era nada para lo que llegó. Yo creo que, no sé si Abraham podía dimensionar la bendición que venía. Llevar a su hijo. Yo lo único que veo es que obedeció, le creyó a Dios y hasta el último momento subió ese muchachito allí y lo iba a degollar. Porque dice que alzó el ¿qué? El cuchillo, hermano. ¿Y se apareció quién? El ángel. ¿Y qué le dijo? No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Tremendo esa frase, ¿no? Ahora sé que temes a Dios y que no te has negado a ofrecerme tu único hijo. ¿Cómo estamos cuando Dios nos pide esa bendición que nos dio y es única y Dios nos la pide? Démela. Ofrézcamela. ¿Cómo le parece, hermano Caleb?
Me parece muy, muy importante. La verdad, algo también muy, muy importante que está en ese pasaje es como que la fe que él tenía o lo que él declaraba, subiremos, adoraremos y volveremos. O sea, era como que esto es lo que estoy declarando, aunque Dios me pidió fue esto, y él declaraba eso. De hecho, una vez escuché una enseñanza acerca de lo que es la adoración y esto, y el predicador decía, cuando Abraham subió y él se imaginaba un poco de cosas, y él decía, listo, él amarró al niño y todo esto, y el niño le decía, papá, falta algo. Usted dijo, subiremos y adoraremos. No hemos adorado. Y dice, yo me imagino a Abraham cantando ahí en ese momento, Señor mi Dios, al contemplar los cielos. En esos momentos de prueba es difícil adorar. Es difícil adorar. Sin embargo, Abraham iba caminando y él decía, subiremos, adoraremos y descenderemos. Es difícil adorar cuando estamos pasando por una prueba. Es fácil adorar cuando hay bendición, cuando está la bendición. Pero como dices, cuando tenemos que sacrificar esa bendición, ahí es donde se nos complica ese momento de ¿voy a adorar o me voy a quejar? Interesante. No vemos a un Abraham quejándose, lamentándose, sino subió con el entusiasmo de adorar al Señor. Es muy interesante que usted y yo, cuando estemos en esa bendición, y aún Dios nos pide esa bendición que ya nos ha dado, que se la entreguemos a Él, mantengamos el espíritu de adoración, de exaltación al nombre del Señor. Algunos pierden los estribos ahí y cuando tienen la bendición, entonces, no, pastor, no puedo ir a la iglesia porque es que el niño llora mucho. Es que el niño de pronto le da el sol. Es que el niño de pronto le da sereno. Allí, con sol, con lo que fuese, Abraham le dijo, vamos a adorar al Señor. Y eso ve uno muy a menudo, ¿no? Le piden a una oración por el hijo que va a llegar, por la hija que va a llegar, o por el negocio, o por el empleo. Y después, ya por esa bendición, no pueden. No pueden congregarse, no pueden servir al Señor, no tienen tiempo. Bueno, 1000 cosas. Y no saben, es que están siendo probados en la bendición. Y si no pasan la prueba, la bendición es cortada. Se queda con eso, con un juguetico nada más, no con la bendición completa. ¿Cuántos de ustedes quieren la bendición completa, hermanos? Amén. Vuelvo y pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren la bendición completa? Amén. Amén, pastor, amén. Entonces, vamos a ver que Abraham, aunque le pidieron esa bendición que había recibido, devolvérsela al Señor y presentársela al Señor, Abraham creyó que en Dios había más. No sé cuántos de ustedes creen que si ya le dio un trabajo, que si ya le dio hijos, que si ya le dio esposa, que si ya le dio esposo, que si ya le dio empresa, que si ya, bueno, está cómodo. Aún en Dios hay más. Pero cuidado con quedarse con la prueba de la bendición, porque si usted se queda allí,
la bendición no continúa, queda incompleta. Yo, pastor, yo pongo en mi vida, ¿no? Y creo que como Marisa, como usted, pastor, y la pastora, conocieron como cuando yo llegué a la iglesia, o el día que usted me ungió, pues era una vida muy perdida, ¿no? Yo me acuerdo que yo tenía las ganas de suicidarme, ¿no? Pero el día que el pastor me vio y me liberó, creo que ese día para mí empecé a tener fe en Dios. Y Dios me sacó de esa rutina, de esa vida tan terrible que llevaba, ¿no? Y volvió otra vez, como dice, a probarme la fe y me llegaron muchas ofertas, volver a llegar y volver al pasado. Y yo estuve ahí y me decían, no vuelva al pasado porque hay dinero bueno, mire, es nomás ir a cobrar y chao, te ponemos nomás para que cobre. Y yo dije, no, estaba en un trabajo, no ganaba lo mismo, pero no, esa vida ya no quería más. Y, y me sostuve ahí como botando mi bendición que Dios me había dado de sacarme de ese abismo, ¿no? Y muchas veces ahí en ese momento es donde uno le prueban la bendición, porque para mí eso fue una bendición. Y volver al pasado, volver con más dinero, me estaban ofreciendo mucho más y el pastor sabe lo que me ofrecían. Y no quise perder esa bendición. Y mire ya ahora dónde estoy. Yo regreso otra vez, pierdo y me quedo como le dijera, como un helado que se lo come y ya pasó el gusto. Se lo comió y rico. Pero fuera estado en un abismo, fuera quedado otra vez en el mismo abismo. Pero yo tenía la fe y siempre he tenido la fe en el Señor y dije, no, el Señor me sacó de ahí y me va a tener para muchos más. Pasé crisis, sí, muy grandes. Crisis que yo a veces lloraba y decía que era tan duro pasar esto, pero fueron años. Yo ya tengo aproximadamente como 13 años, 12 años de 13, voy para 14 años de estar en el Evangelio y ha sido duro. Y mire, ya las bendiciones empiezan a llegar. Por eso yo digo, no nos conformemos con esa bendición que nos dan, ¿no? Una sola ya. Y voy a volver atrás, porque ya me arreglé de un problema y vuelvo a la vida. No, hay que exigir, hay que seguir adelante con esa fe, porque más adelante hay una bendición más grande. Muy bien, vamos a mirar aquí qué nos dice la palabra del Señor. Versículo 15. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, ¿cómo has hecho esto? Y no me has negado a tu único hijo. Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera. Pregunto, ¿cuántos quieren ser bendecidos en gran manera? Amén. Oiga, te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Además, sus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido,
todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Abraham había luchado pidiendo un hijo. Ahora fue probada esa bendición. Pasó la prueba porque él no se negó, le obedeció a Dios. Subió, adoró, iba a sacrificar a su hijo, lo iba a desgollar. Y aparece el ángel. Esto tiene una connotación, hermanos. Esto tiene un símbolo más allá de ir a matar a un niño. Acuérdense que apareció ahí en reemplazo del niño. ¿Qué fue lo que apareció? Un cordero. Acuérdense de esa frase. Un cordero. Eso no se lo deje borrar por ahí de su mente. ¿Cómo iba a creer Abraham y a poder dimensionar que a través de su descendencia iban a ser bendecidas todas las naciones del mundo por medio de su descendencia? Esto tiene una simbología espiritual mucho más allá de lo que Abraham podía dimensionar. Por eso en otra ocasión tuvieron que salir y mostrarle, mire las estrellas arriba, ¿las puedes contar? No. Mire las arenas del mar, ¿puedes contarlas? Imposible. Porque la simbología de este sacrificio, de esta adoración, era el símbolo de lo que iba a venir. ¿Quién vino como un cordero? Jesucristo. ¿Y quién dijo, he aquí el cordero de qué? De Dios, que quita el pecado de qué? Del mundo, gloria a Dios. Cumplimiento profético de eso que se le había dicho a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones del mundo. Y hay cristianos en todos los lugares del mundo. Perdón. Redimidos por la sangre de Cristo, perdonados, restaurados, liberados en todos los rincones del mundo. Por eso es que el Señor no ha venido, porque todavía hay que predicar el Evangelio hasta que toda criatura tenga el conocimiento de la palabra de Dios. O sea que no se ha completado la predicación del Evangelio en todo el mundo todavía. Y esa promesa está vigente. Yo estoy seguro que quizás Abraham no alcanzaba a dimensionar todo eso. Igual que nosotros, hoy el Señor nos promete que va a venir por su iglesia, que vamos a ser raptados y que lo vamos a recibir en el aire y que vamos a estar con Él por la eternidad. Pero estamos tan pegados a esta tierra, hermano, que eso nos cuesta trabajo. Ir a servirle al Señor, perdón,
asistir a las reuniones de la iglesia, hacer compromisos. Tremendo. Porque no tenemos la capacidad de dimensionar esas bendiciones tan grandísimas que vienen para la iglesia, para las familias. Por eso es que usted y yo, hermano, hemos sido llamados como familias bendecidas para bendecir. Usted y yo estamos siendo parte de llevar esa bendición a otras familias. La bendición de que conozcan al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que trae paz, que trae liberación, que rompe cadenas de maldición y abre compuertas celestiales para bendecir familias, niños, jóvenes, esposas, esposos. Eso sigue, mis queridos hermanos. No sé qué aporte quieren hacer ahí al respecto. Hay que ver que hay un problema de conexión. Por ejemplo, yo me veo mi videollamada, pues que está activa y veo mi imagen, pero en la computadora veo que no. Y así están las otras, entonces la señal está baja o algo así. Audiblemente sí estamos escuchando, no sé si la hermana. ¿Cómo estamos de tiempo? Nos quedan 12 minutos muy valiosos para poder quizás recordar cómo Dios va abriéndonos puertas de bendición. Para orar, mis amados hermanos, los que están conectados, los que nos puedan quizás después ver, estamos proyectándonos a bendecir unas 15 familias con la ayuda del Señor, establecer un comedor infantil. Estamos en ese proceso para darle de almuerzos a 15 niños diarios. Pedimos oración para que todo salga bien. Estamos tratando de organizar todo. Ya tenemos las mesas para los niños, tenemos las sillas, tenemos el local, tenemos algunas ayudas económicas para lo que va a ser el trabajo. Así que les pido mucha oración para que no se quede solamente en ser bendecidos, sino bendecir. Poder ser una iglesia, un pueblo, una familia que bendice a otras familias. Les agradezco sus oraciones para que todo se nos dé y muy pronto podamos inaugurar ese proyecto de tener ya en la práctica familias bendecidas para bendecir. Sé que esos niños van a recibir también no solamente el almuerzo, sino van a recibir palabra de Dios, van a recibir oración, van a recibir consejería, orientación, toda una serie de oportunidades que se nos brindan y a través de esos niños llegar a los hogares, las familias. Les agradezco que estén recordándonos en oración. Más adelante tendremos la lista de esos niños para estar orando y de esas familias. Por ahora, ayúdenos a orar para que toda la organización salga bien y podamos llevarlo a la práctica de familias bendecidas para bendecir. No sé si el hermano Khaled quiere aportar algo más. ¿O alguien más? Bueno, en mi caso... Sigue, hermano Juan Carlos. Yo les digo a todos que no nos conformemos con una sola bendición,
que pidamos y de No se le ahí oye. Sí. ¿Sí? Ah, bueno. yo les pido a todos también que no nos conformemos con una sola bendición que nosotros pedimos y listo. El Señor dijo que pida todo lo que quiera, todo es todo. Entonces debemos, primero todo que todo, servirle al Señor bien, de corazón, ser la luz de Cristo, llevar y ser sincero con el Señor, ser perfecto. Sabemos que nosotros en nuestra vida añadimos muchas cosas y muchas costumbres, que cuando llegamos a los pies del Señor, pues llevamos muchas cosas añadidas a nuestro vivir. Y cuando llegamos ante el Señor, pues no queremos soltar esas añadiduras que llevamos, aunque todo eso es un proceso, ¿no? Poco a poco vamos mejorando en nuestra actitud y nuestra forma de vivir, cambiando nuestro sistema de vivencia ya con el Señor, dejando un poco ya lo mundo afuera. Si teníamos rencor, dejar el rencor poco a poco. Si teníamos las mentiras, dejar las mentiras, sean piadosas o no sean piadosas. Si mentir es mentir, la envidia, el perdonar. Queremos que Dios nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar y no olvidar. Y muchas veces decimos, Señor, perdóname. Y yo perdono a mi amigo, pero no se me olvida lo que me hizo. ¿Qué tal donde uno se pusiera a pensar en que si el Señor se acordara de todo lo que hicimos? Yo creo que, como todo, ¿no? Usted perdona algo que le hicieron muy malo y usted se acuerda y dice, uff, vuelve otra vez el odio a su corazón. Imagínese. Entonces, hay cosas que tenemos que de verdad, si queremos servirle al Señor y de verdad queremos estar bien con el Señor y recibir las bendiciones rápidas, tenemos que hacer el proceso completo, no a medias. Entregarse de Amén. verdad al Señor con fe, con amor, como Abraham se entregó sin medir distancia, sin tener nada y para adelante, que las bendiciones van llegando y su vida se va arreglando. Eso es lo que yo creo para mí. Amén, amén. Bueno, yo en lo que el pastor decía aporto de que de verdad eso suele suceder, no es mucho, que pedimos a Dios tanto una bendición y cuando tenemos la bendición, entonces ya es un obstáculo para servirle a Dios, es un obstáculo para acercarnos aún, como dice, aún para ir al culto, porque hay el trabajo, estoy cansado porque estuve trabajando, estoy cansado porque tal cosa, o no puedo porque esto, y entonces ahí se queda, la mayoría sucede eso, se queda estancado y las bendiciones que Dios tiene ya se quedan hasta ahí, llegan hasta ese momento. Pero cuando uno de verdad pone a Dios en primer lugar y uno dice, esto pertenece a la casa de Dios, esto es para Dios, yo tengo que esforzarme y decir, bueno, voy a adorar a Dios, voy a servirle a Dios con, con la bendición, con la bendición. Con mi trabajo yo bendigo a Dios, si fue la bendición que Dios me dio. Con mi familia, yo bendigo a Dios con mi familia. Y en todo momento estoy bendiciendo a Dios con esa bendición que Dios me ha dado. Estoy yendo, adorando a Dios, como dijo Abraham. Subiremos, adoraremos y descenderemos. Gracias, hermano Caleb. Vamos a estar orando por algunas familias que nos han pedido que estemos orando. El caso del señor Cayetano, de allí del Zulia, está hospitalizado. El caso de
el hermano Cheo Chacón, que está en la clínica San José. 2 personas más que también fueron operados y nos están pidiendo oración. Vamos a estar recordándoles en este momento. Padre bueno, gracias te damos porque a través de la palabra vemos que la bendición es mucho más grande que lo que nosotros podemos imaginar y pensar. Ayúdanos a ser obedientes, a mantenernos en la bendición, pero si aún nos pides esa bendición, se la entreguemos. Y estamos seguros que tú no nos vas a quitar esa bendición, sino que es para probar nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra entrega a ti. Oramos por estas personas que nos han pedido que las presentemos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, para que seas tú cicatrizando todas esas heridas, esas enfermedades. Tú las llevas en la cruz del Calvario y por sus llagas son curados. En el nombre de Jesús te lo pedimos y quedamos en la dirección gloriosa de tu Espíritu Santo, hoy y siempre. Aleluya. Amén. 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 Dios me los bendiga. Familias bendecidas para bendecir. La hermana Maritza quería comentar algo, pero se nos acabó el tiempo en este... La llamada terminará en menos de 1 minuto, dice. Amén. Dios los bendiga. Y ahí pues seguimos orando y clamando al Señor y que nos dé sabiduría. Bendito y alabado sea Dios. Amén, amén. Amén. Amén, hermana Maritza. Dios los bendiga y que sigamos confiando en que Dios es el Todopoderoso y que nos va a llenar de ese amor tan eterno para seguir adelante. Amén. 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 Así va a ser. Bendiciones. Saludos, abrazos, hermana Maritza, hermano Juan Carlos y todos los demás. Chao. Gracias. Bendiciones. Un abrazo. Saludos a Dianita. Un abrazo fuerte para todos.